La era vikinga comenzó alrededor del año 800 después de Cristo. Fue una época de grandes cambios en Europa. De las tierras heladas de Escandinavia surgió una nueva fuerza. Eran los vikingos, guerreros feroces y hábiles marineros. Sus tierras natales eran Dinamarca, Noruega y Suecia. Los vikingos eran conocidos por su fuerza, valentía y sed de aventura. La vida en Escandinavia era dura. Los vikingos necesitaban más tierras y recursos. Miraron hacia tierras más ricas al sur y al oeste. Esto marcó el comienzo de las incursiones vikingas. Estas incursiones traerían miedo y caos a las costas de Europa. Los vikingos no eran solo invasores, también eran exploradores, comerciantes y artesanos. Tenían una rica cultura y una fuerte creencia en sus dioses. Los vikingos dejaron su huella en la historia a través de sus atrevidos viajes y conquistas. Su historia es una historia de aventura, valentía y exploración. Los vikingos eran conocidos por sus incursiones repentinas y brutales. Surgían de la niebla, como fantasmas, y atacaban sin previo aviso. Aparecían de la nada en sus barcos largos llamados drakars. Estos barcos eran una maravilla de la ingeniería naval de su tiempo. Estos barcos eran rápidos y maniobrables. Permitían a los vikingos navegar ríos arriba y atacar pueblos del interior. Su capacidad para moverse tanto en mar abierto como en ríos estrechos les daba una ventaja estratégica. La primera gran incursión vikinga fue en el monasterio de Lindisfarne en el año 793 después de Cristo. Este ataque fue solo el comienzo de una serie de incursiones que durarían siglos. Esta incursión conmocionó al mundo cristiano. Marcó el comienzo de la era vikinga, una época de terror y saqueo. Los monasterios eran blancos fáciles para los vikingos, guardaban tesoros valiosos y estaban mal defendidos. Los vikingos saqueaban estos lugares sin piedad. Los vikingos no temían a la muerte. Creían que morir en batalla los enviaría al Valhalla, un paraíso donde los guerreros caídos vivían eternamente. Valhalla era su versión del cielo. Esta creencia los convirtió en guerreros intrépidos, dispuestos a luchar hasta el último aliento. Las incursiones vikingas sembraron el terror por toda Europa. Los pueblos y ciudades vivían con el miedo constante de ser atacados. Atacaron Inglaterra, Irlanda, Francia, España e incluso partes de Italia. Ningún lugar estaba a salvo de su furia. Sus incursiones tuvieron un profundo impacto en la política y la cultura de Europa. Los vikingos dejaron una marca indeleble en la historia del continente. Los vikingos no se contentaron con solo saquear, comenzaron a establecerse en las tierras que conquistaban, establecieron asentamientos en Inglaterra, Irlanda, Escocia, Francia y Rusia. Los vikingos eran hábiles agricultores y pescadores, se adaptaron a diferentes entornos y climas, establecieron rutas comerciales por toda Europa y más allá. En Irlanda, fundaron la ciudad de Dublín en el siglo IX. Dublín se convirtió en un importante centro comercial vikingo. En Inglaterra, establecieron el Danelaw. El Danelaw era una región en Inglaterra gobernada por la ley vikinga. Los asentamientos vikingos tuvieron un impacto duradero en los idiomas, las culturas y la genética de los lugares donde se asentaron. Su presencia todavía se puede sentir hoy. Los vikingos estaban impulsados por una sed de aventura y un deseo de nuevas tierras. Estos intrépidos navegantes no solo buscaban riquezas, sino también conocimiento y nuevas oportunidades. Navegaron más lejos que cualquier europeo antes que ellos, enfrentándose a mares desconocidos y peligrosos. Exploraron el Océano Atlántico Norte, llegando a Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte. Sus viajes fueron hazañas de resistencia y valentía. Se establecieron en Islandia en el siglo IX, estableciendo el primer parlamento del mundo, conocido como el Althing. Eric el Rojo, un explorador vikingo, descubrió Groenlandia en el siglo X. Su espíritu indomable lo llevó a fundar una colonia en estas tierras inhóspitas. Estableció un asentamiento allí, que duró varios siglos, demostrando la capacidad de los vikingos para adaptarse a entornos extremos. Las sagas vikingas hablan de Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo. Este valiente explorador siguió los pasos de su padre, navegó aún más al oeste y llegó a una tierra que llamó Vinland, conocida por sus pastos verdes y abundantes recursos.
Se cree que Vinland es la costa de América del Norte, un descubrimiento que cambió la historia de la exploración. Esto convierte a los vikingos en los primeros europeos en llegar al Nuevo Mundo, siglos antes de Cristóbal Colón. Los viajes de exploración de los vikingos demuestran sus increíbles habilidades marineras y su espíritu aventurero. Utilizaban las estrellas y otros métodos de navegación avanzados para su época. Empujaron los límites del mundo conocido y dejaron su huella en las páginas de la historia, inspirando a futuras generaciones de exploradores. Sección 5. El estilo de vida vikingo. La sociedad vikinga era compleja y bien estructurada, con una red intrincada de relaciones y roles que mantenían el orden y la cohesión. La familia y el parentesco eran importantes, sirviendo como la base de la vida social y económica. Seguían una estricta jerarquía social, donde cada individuo tenía un lugar y un papel definido. En la cima estaban los reyes y jarls, que eran los gobernantes y líderes militares, responsables de la protección y la justicia. Debajo de ellos estaban los carls, que eran hombres libres y guerreros, desempeñando roles cruciales en la defensa y la economía. En la parte inferior de la escala social estaban los esclavos, conocidos como thralls, que realizaban trabajos forzados y carecían de derechos. Las mujeres en la sociedad vikinga tenían más derechos que en muchas otras culturas de la época, incluyendo la capacidad de participar en el comercio y la política. Podían poseer propiedades, divorciarse de sus maridos y heredar riquezas, lo que les daba una considerable independencia. Los vikingos eran hábiles artesanos, conocidos por su destreza en diversas formas de arte y manufactura. Eran conocidos por su trabajo en madera, metalurgia y tejido, creando objetos tanto utilitarios como decorativos. Construyeron impresionantes barcos, armas, joyas y herramientas, que no solo eran funcionales, sino también artísticamente elaborados. También tenían una rica tradición oral de narración de historias, que era fundamental para la transmisión de su cultura y conocimientos. Sus sagas y mitos hablaban de sus dioses y héroes, reflejando sus creencias y valores. Estas historias se transmitían de generación en generación, asegurando la continuidad de su legado cultural. Ofrecen una visión de las creencias y valores de la sociedad vikinga, revelando su profundo respeto por la naturaleza, la familia y la comunidad. Sección 6. Maestros de las olas. Los vikingos eran maestros del mar. Sus drakars eran maravillas tecnológicas de su tiempo. Estos barcos eran largos, estrechos y ligeros. Fueron diseñados para la velocidad y la maniobrabilidad. Tenían un calado poco profundo, lo que les permitía navegar por los ríos y navegar cerca de la costa. Los drakars eran impulsados por remos y velas. Esto los hacía versátiles y adaptables a diferentes condiciones climáticas. Tenían un distintivo casco de construcción clinker. Esto significa que las tablas de madera se superponían entre sí. Esto hacía que los barcos fueran fuertes y flexibles. También les permitía flexionarse con las olas, haciéndolos más navegables. El dominio de la construcción naval de los vikingos les permitió explorar nuevas tierras, asaltar costas distantes y establecer rutas comerciales a través de vastas distancias. Sección 7. El crepúsculo de los dioses. La era vikinga comenzó a declinar en el siglo XI. Hubo varias razones para esto. Una razón fue el surgimiento de reinos más fuertes en Europa. Estos reinos eran más capaces de defenderse de las incursiones vikingas. Otra razón fue la conversión de muchos vikingos al cristianismo. El cristianismo trajo consigo nuevas ideas sobre la paz y el perdón. Estas ideas chocaron con la cultura guerrera vikinga tradicional. El año 1066 marcó el final de la era vikinga en Inglaterra. La invasión normanda dirigida por Guillermo el Conquistador derrotó al último rey vikingo de Inglaterra, Harald Hardrada, en la batalla de Stamford Bridge. La era vikinga había llegado a su fin. Sin embargo, su impacto en Europa se seguiría sintiendo durante siglos. Sección 8. Ecos de la era vikinga. Los vikingos dejaron un legado duradero en los lugares donde se asentaron y las culturas que encontraron. Sus genes todavía se pueden encontrar en las poblaciones de Gran Bretaña, Irlanda y otras partes de Europa. Su idioma influyó en el inglés. Muchas palabras en inglés como berserk, skull y knife tienen orígenes vikingos. Los vikingos también influyeron en los nombres de lugares. Muchos pueblos y aldeas en Inglaterra, Irlanda y Escocia tienen nombres que terminan en by, thorp y kirk, que son de origen vikingo.
A menudo se recuerda a los vikingos como guerreros feroces e invasores. Sin embargo, también eran hábiles exploradores, comerciantes y artesanos. Jugaron un papel importante en la configuración del panorama político y cultural de la Europa medieval. Sección 9. Un legado forjado en hierro y leyenda. La era vikinga fue una época de grandes cambios y trastornos en Europa. Los vikingos eran un pueblo complejo y fascinante. Eran guerreros feroces, hábiles marineros y exploradores. Dejaron su huella en la historia a través de sus incursiones, conquistas y viajes de descubrimiento. Su legado continúa fascinándonos e inspirándonos hoy. Sus historias son cuentos de aventura, valentía y sed por lo desconocido. Los vikingos nos recuerdan que incluso los guerreros más feroces pueden ser hábiles artesanos, comerciantes y exploradores. Nos desafían a ir más allá de nuestros límites y explorar el mundo que nos rodea. El espíritu vikingo de aventura y exploración sigue vivo.